Estamos esperándolo a Daniel Ferminades entonces, para esto es... hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andas vos? Bien, bueno, perfecto. Adelante, adelante. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos saliendo por YouTube también, ¿eh? Te aviso, Bueno, que estamos saliendo por YouTube. bueno, me Bueno, peiné. ¿qué? Menos mal que te peinaste eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, fantástico. Te quería preguntar, vamos comenzando ya la charla, ¿no? Quería volver, nosotros estuvimos en julio del 2018, fue la última vez que tuvimos un encuentro, viniste en esa oportunidad a hacer otra de tus charlas a Capilla del Monte. ¿Qué es eso? A ver, porque estamos teniendo un, bueno, listo. Nos quedamos así, vos lo seguís por la consola y chao. Los fenómenos extraños de cielos profundos. Hace 27 años que tenemos el programa y suele tener, es raro que esté sonando si no tiene volumen, ¿no? Es muy extraño. Bueno, tenemos. ¿No? Yo siempre, desde que transmito en YouTube hace 2 años, yo le digo a la gente, ¿no? Que ahora nos ve, porque antes nos escuchaban, Claro. nada más. Este, pasan cosas extrañas. ¿Ves ese sonido, Ajá, por ejemplo, que como un vos estás acople, ¿no? escuchando? Pareciera ser un acople, pero el operador tiene muchísima Claro, claro. experiencia. El audio que tendría que estar acoplando no existe y estamos teniendo este sonido así grave que no sabemos a qué se debe. Ahí está, Ahí bueno, está. listo. Ahora sí, Bueno. lo terminamos de una vez. Bueno, quiero que me cuentes nuevamente aquella historia de que tú, podríamos decir, tu develamiento, ¿no? Interior, o por ahí tu apertura de una conciencia distinta, la ordinaria, sucedió acá en Capilla del Monte, ¿puede ser? Yo tengo un vago recuerdo de eso, ¿sí? Tal vez el origen no fue en Capilla del Monte, Ajá, pero desembocó en Capilla del Monte, porque el origen fue en ajá. Valle Hermoso, acá Acá cerquita, sí, cerca, sí, claro. sí. Yo estaba viviendo con mis padres Sí, en Vallehermoso y ahí tuve como la primera experiencia esa de que algo me dijo: tenés que irte a la punta de esa montaña, tengo que ir, no es que alguien me dijo, ojo, sí. no es una voz que sentí de algún lado, como Ajá. que miré, viste, hacia al lado de la sierra y digo, ahí arriba tengo que ir, ahí, uno de los picos, viste, ahí, que hoy está Sí. el Camino del Cuadrado, Ajá. bueno, por ahí. Y al día siguiente fui, porque ese día no, ya casi era de noche. Claro. Entonces, nunca había ido, no era Ajá. un lugar turístico que vos digas hay un sendero para ir, o sea, tenía que ir a Claro. ver cómo llegaba ahí arriba. Sí. Así que me fui al complejo Vaquerías, que está ahí, nosotros de la universidad, en aquel momento, no sé, hoy día ya hace muchos años, Sí. y por ahí fui encontrando cómo llegar. Bueno, la cuestión es que Ajá. llegué ahí, y ahí es en donde tuve la experiencia de, hoy lo puedo decir con estos términos, porque hoy conozco el término, Sí. de recordar vidas pasadas. Porque estaba sentado ahí en la punta de la montaña, cuando llegué, mirando hacia el valle abajo, veía Valle Sí. Hermoso ahí, se veía para el Cosquín, bueno, vista buena parte del valle. Y cuando miraba, de repente delante mío se empezó a proyectar unas imágenes como, no sé, a 70 centímetros de distancia de donde yo estaba sentado, Sí. y cambió mi foco porque estaba mirando el valle ahí abajo y de repente eso ahí delante, y vi personas reunidas alrededor de varias, alrededor de una persona que estaba hablando, Sí. y todas calladas y escuchando a quien hablaba. Y eso sucedía, yo lo miraba desde el aire, ¿viste? Hoy Sí. podríamos decir como si miraras desde un dron. Desde un En ese dron. momento no, esto fue en el año 84, Ajá. no teníamos conocimiento de estas cosas, y lo miraba así desde el aire, ¿viste? Y lo Sí. escuchaba hablar perfectamente lo que decía, y las cosas que decía esa persona que hablaba Sí. impactaban mucho en mí, es decir, como Ajá. que ¿Era me... Jesús? No, No. ahora voy a esto. No, no, bueno, era yo. Era yo con otro rostro, pero yo sabía que era yo el que estaba hablando. Ajá.
Cuando me fui moviendo así por el aire, de repente vi, porque tenía una capucha, como puedo tener ahora con esta campera, Sí. y cuando me fui girando así, que vi el rostro, vi que era mi rostro, barba, pero otro rostro, pero sabía que era yo. Ajá. Y todo lo que decía, para mí era clarísimo, o sea, estaba diciendo cosas que como Daniel nunca había escuchado, Ujú. pero me resonaban perfectamente, o sea, no podía yo cuestionarlas, ¿viste? Sí, Bueno, hoy puedo explicar que, de hecho, estaban siendo que uno recuperaba las memorias del espíritu, volviendo a sí, recordar, viste, muchas de esas cosas. Entonces así fui saltando en varias vidas, en varios lugares distintos, lo que siempre sí, yo estaba hablando sobre estos temas. Y cuando hablaba, a la vez visualizaba eso que estaba hablando y relatando, yo lo veía como al lado, ¿viste? Como si se proyectara una imagen. sí, Es difícil porque estas son cuestiones de la memoria, pero era como que si estuviese recordando eso que hablaba ese personaje que sabía que era yo, era una historia media sí, compleja, sí. y entonces no podía cuestionar nada, no podía decir, no, pues esto no puede ser, o está mal, o qué está pasando, era como que cerraba todo ahí, ¿viste? Empezaba y terminaba en esa experiencia como algo Ajá. real. Bueno, eso empezó por mi casa, pero ¿por qué? Ahí por Valle. ¿Por qué empezó? Porque lo empecé yo un poco, porque empecé a cuestionarme en mi accionar, ¿viste? Y me di cuenta que era tan egoísta Sí, porque todo lo que yo hacía lo hacía buscando algún objetivo que me parecía normal y común a otras personas. Pero me di cuenta que mientras transitaba ese camino para buscar mis objetivos, yo me encontraba con otras personas, compartía con otras personas, trabajaba para otras personas, trabajaban junto a mí, trabajaban, pero nunca me fijaba en sus necesidades, siempre en lo que ujú, yo iba a obtener. Entonces me di cuenta, no puedo ser una persona que solo piensa en lo suyo y no esté atento a lo de los demás. No me digo, cuánto egoísmo puesto en todo. Me imaginé y me visualizaba con mi pareja, con mis padres, con amigos, con jefes, con todo hacía lo mismo. Es decir, siempre ujú. pensando en lo que yo obtenía y Sí, en estar bien yo. Entonces, esa actitud de buscar ser sincero y de reconocer mi falla presente en todo, entiendo que dio un poquito pie a esto de poder conectarme con la parte pura del espíritu de uno, ¿no? claro. Y entonces empezó por allá. Pero ¿qué pasó? En ese momento y para aquella época fue lo que en este lugar, en Capilla del Monte, se estaba dando todo ese acontecimiento que estaba bien vivo en ese momento de Sí, las apariciones ovnis y las claro, personas que venían contactados, recibían claro. mensajes. Puede que hayas conectado también con una energía que se activó en toda la zona. Puede que haya sido, que bueno, te tocó a vos también estar influido por algo que sí, que comenzó a principios de la década de los 80 acá en toda la zona, ¿no? Sí, sí, Con la movida de ERX y sí. todo eso, ¿no? Con las apariciones de la fenomenología mucho más expuesta que en otros momentos, ¿no? ¿Crees que por ahí pudo haber sido que conectaste tal vez te tocó a vos, qué sé yo, porque bueno, te habrías sensibilizado también, Claro. porque hay que darse cuenta, ¿no? De que uno está sirviéndose a sí mismo y que no sirve a los demás, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, estoy totalmente seguro que tuvo que ver y que a uno lo tocó. Yo siento que los tocó a todos, Sí, no más que no todos, tal vez lo habremos tomado con la misma profundidad ujú, o superficialidad, qué sé yo, como si lo sí, queramos encarar. Y yo lo tomé de la manera que lo tomé, pero a la vez después sucedieron otras experiencias como fuera del propio cuerpo o en meditación, en sí, donde se me decía concretamente, había seres con forma que me sí, decían que venía a la Tierra con un propósito y era el tiempo de despertar. Y también se me hizo saber por qué hacían lo que hacían acá, ¿no? Es decir, lo ajá, que se estaba dando acá, decían, bueno, estos ciudadanos intraterrenos, sí, ellos decían que estaban haciendo todo esto porque tenían la necesidad y era el momento de llamar a los suyos que desparramados por toda la tierra. Los suyos yo entendí que tenía que ver con todos aquellos que estaban vinculados con todo ese fenómeno y que de alguna manera tenían adentro, viste, esa duda, esa incógnita, ese interrogante de existirá esa vida, se comunicará, cuáles serán sus propósitos. sí, Entonces, que de hecho se empezó a ver aquí en Capilla, porque claro, vos ibas a comer una pizza
Sí, sí. aquí a capilla y el mozo te decía que el día anterior había visto una nave y Sí, había, sí, o sí. sea, todo el mundo estaba conectado con todas esas cosas. Así que como que tuvo su lugar, ¿no? Venían gentes del mundo, había lamas caminando por la calle en determinados Mm, momentos, em, tuvo su repercusión. Y yo, un poco al margen de eso, estaba viviendo mi experiencia personal. Digo un poco al margen porque no estaba tan vinculado, relacionado con aquello, porque como que yo no estaba en la búsqueda de aquello, porque sí, aquello me visitaba con frecuencia en realidad. Es decir, tenía sí. experiencias en las cuales podía tener contacto con esas vidas, me llevaban a ver cosas. Mira, pero Y esa fenomenología nunca formó parte de tu, tengo entendido mm, yo, ¿no? Por eso yo sí, puse hoy en el flyer que armamos, puse pensador espiritual, está bien, sí, sí, más que alguien que manejara otro tipo sí, sí, sí. de las cuestiones fenomenológicas, ¿no? No, no, eso no, no te atrapó, digamos, No, ¿no? no, Como no, a no, otras no. personas que Sí. sí por ahí se ven atrapadas Eh, por eso, eh, ¿no? eh, Cuando vemos un paisaje hay ciertos detalles de ese paisaje que nos llaman la atención y a cada uno tenemos una visión particular o destacamos ciertas cosas, se destacan para Sí, nosotros. Entonces, de todo esto que estaba pasando, para mí lo que se destacó y a lo que en lo que más me concentré era en todo lo que tenía que ver con esa revelación interior, más que con ver pasar una luz que no sabía qué era, ¿viste? sí. Y que me preguntara sobre eso. Yo no le encontraba tanto sentido a eso como si le encontraba preguntarme estas cosas, quién Ujú, soy, de dónde vengo, a dónde voy, más o menos, sí, y tenía que buscar esa claridad. Yo empecé tal vez al revés que muchos. Yo empecé sabiendo, porque se me dijo a qué venía, quién era y sí, lo que tenía que hacer, con cosas que muchos buscan querer saber, sí. pero lo que, digo, empecé al revés porque yo sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces tuve que empezar a descubrir cómo puedo hacer esto que se me está pidiendo. Y lo que se me pedía de alguna manera y se me hablaba era llevar un mensaje como clarificador, ¿no? Ajá, Eh, Desmistificar muchas cosas y como enfocarme mucho en el tema creencias de las personas. Muchas cosas las personas las defienden ciegamente, siendo que son cosas en las que creen, o sea, ni siquiera están seguros y afirman con ceguera. Entonces yo tenía que traer esa claridad que la tenía de el porqué de esos mecanismos o esos fenómenos. ajá, Así que en eso yo me concentraba, en ver cómo tener esa claridad. Y digo, empecé al revés porque, claro, sabía lo que tenía que hacer, no sé, sí, viniste a ser arquitecto, pero ahora tengo que estudiar para poder verdaderamente ser, saber, conocer de materiales, resistencias, cantidades. Entonces empecé a trabajar y a conocerme, y al ir conociéndome, y encontré tantas imperfecciones en mi tuya, vida, en la claro, obra de mi vida, sí. que me di cuenta que no podía de esa ¿Fue manera un llevar. momento caótico para vos eso? O fue un momento armónico donde te fuiste despojando de, digamos, de ese ser egoísta que vos te definías y todo eso? ¿Cómo fue el momento ese, no? Porque es debe ser una experiencia tremenda, Sí, ¿no? Digamos, abandonar ese yo viejo, ponele, sí, ¿no? sí. Y tratar de generarse, digamos, no sé si es un nuevo yo, Mm. ¿no? No, Sí, algo así. no sé cómo definirlo, Sí, ¿no? sí, yo tampoco nunca le puse palabras porque como Ajá, que las cosas se ordenaron en mí sin necesidad de organizarla con alguna terminología o poner en algún estante para tenerla ordenada. Pero sí, fueron crisis, porque eran momentos de tomas de decisión. Y yo lo sentí así y lo asumí de esa manera con mucha fuerza, ¿no? Yo sí, sentí que yo lo decía así en voz alta, que menos mal que no me escuchó un psiquiatra, si no estaría internado, pero yo decía, la luz me ha llamado y no me puedo negar, tengo que entregarme y quiero hacerlo. sí. Así que a partir de este momento yo renuncio a la oscuridad. Ajá, Eso fue, viste, como una cosa como una valentía que surgieron, pero a la vez para mí fue muy importante en mi vida, un punto como de quiebre, porque fue el momento de tomar
una decisión y Sí, definirme. Entonces, poner todo el esfuerzo en alcanzar un propósito sí. que tenía ahora claro. Y yo defino hoy, y siempre para mí fue así, que la oscuridad es la ignorancia y la luz es el conocimiento. Mm, Entonces, como me había llamado la luz, me había llamado el conocimiento, el conocimiento quiere siempre revelarse, pero a veces nosotros somos lo que no nos abrimos a él, ¿no? ay, Entonces me di sí, cuenta, bueno, no me voy a negar a ti, era una cosa así. Entonces, quiero conocer, quiero saber, pero claro, lo primero que el conocimiento me mostró era mi realidad. No era un cielo lleno de angelitos y claro, maestros que dan enseñanza por claro, todas partes. era tu Era oscuridad, mi digamos. oscuridad lo primero que me mostró el Claro, cielo. Entonces, como dijiste, claro que empiezan a aparecer crisis, ¿viste? claro. Te- Y tardó muchos, tardaste años en ese proceso o, digamos, tuviste, pues si se puede llamar así, una asistencia desde lo invisible que te aligeró el camino, ¿no? Porque cuesta a veces muchos años desprenderse de las sombras de uno, ¿no? Se podría decir de alguna manera. sí, me llevó años y tuve asistencia, pero a Ujú, la vez también contaba con algo que yo no lo tomaba en cuenta en ese momento porque no era muy consciente de eso, pero con una fuerza espiritual sí. que nosotros no sabemos a veces que tenemos, ¿no? Ujú, Yo digo hoy que somos un espíritu, digo hoy que lo somos siempre, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. ujú, Entonces somos una fuerza espiritual que se expresa a través de este cuerpo. Depende desde cómo vos encares la vida, que es lo que podés estar opacando. Si vos lo encarás como que sos una persona humana que tiene que procurarse lo que humanamente necesita, estar bien, tranquilo, sobrellevar, evitar generar problemas, pasarla bien, te la pasás a veces ignorando la realidad del espíritu y sí. sus necesidades. Yo decidí comenzar a prestarle atención a esas necesidades. Entonces, eso se hizo presente en mi vida con mucha fuerza. Así que ya había una claridad interior, porque como acababa de decir, como recordé esas vidas en donde esto que hoy estoy haciendo con un micrófono, antes lo hacía gritando arriba de una piedra, en Sí, el desierto, ya lo venía haciendo. Entonces tenía experiencia en ese sentido y había conciencia, ¿no? Y bueno, pude ir notando muchas cosas de camino. Una cosa es cuando uno sale a hablar lo que uno cree y a veces empiezas a natear un poco de ver cómo te llevo, con qué palabra para decirte las cosas, a sí. cuando vos hablas de lo que conoces. Hablas más tranquilo, hablas con seguridad, hablas con firmeza. Y sobre todo algo que te va dando la experiencia es el entender y el hacerte consciente de que nadie va a vivir tu experiencia por más que intentes contársela lo más detallado posible, ¿no? La Sí, felicidad que yo sentía cuando tenía esas experiencias o de haberme reencontrado con esa vida, no se la podía contagiar a nadie por más que intentara contarle lo que vivía. ujú, Entonces decidí no abocarme a tratar de que entiendan lo que yo estaba viviendo, porque lo que yo estaba viviendo era lo que vivía yo, mi experiencia. Y sí, mi felicidad y mi alegría era producto de mi vivencia. ajá, Entonces, más debo concentrarme en ver cómo puedo ayudarte a que vos vivas tus experiencias de una manera ujú, lo más consciente posible para que saques el mayor provecho y de ahí obtengas tu alegría, tu paz y tu luz, ¿no? De tu ujú, experiencia. No que te concentres en atender lo que yo estoy diciendo, sino más en ver tu propia realidad. Entonces yo me volqué más hacia eso, hacia ahí aspiraba. Pero primeramente tenía que quitar las segundas intenciones que podía haber en mí, como sí, estábamos hablando de esos momentos de crisis en donde tal vez sí estaría más o menos bien definido como lo decía vos, ¿no? Es decir, el ego que guiaba mi vida tenía que mutar a ahora ya no concentrarse tanto en mis propias necesidades, sino en ver también en el proceso de vida qué podía hacer yo también por los demás, ujú, por el sueldo. Ir porque el trabajar es la oportunidad de brindar y de expresarme a través de lo que sé, de lo que puedo, para sí, llegar a otros. ujú, Entonces, poner fuerza en eso también, no solo porque vos mismo decidís cambiar la visión. claro, Entonces empiezan a aparecer cosas que estaban ahí, pero que no eran tomadas en cuenta porque te concentrabas en lo que te interesaba. mm, Y también en la relación con los demás, con amistad.
Sí, bastantes, varios. Ujú, Y yo naturalmente fui así de pequeño. Evidentemente tiene que ver con mi espíritu, que ujú. a través del tiempo anduve solo los desiertos, pero tenía mi cumpleaños, festejaba a mi familia, el único que faltaba en el cumpleaños era yo. Y era pequeño, pero no quería estar con tanta gente, con tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Siempre fui un poquito así. Entonces, no, te quiero decir esto porque no me disgustó Ujú. el buscar la Claro, la soledad, cuestión el poder solitaria. estar en Sí, sí. solitario. En algunos momentos que te desborda la alegría, vos quisieras compartirlo. Yo viví ese otro lugar, a veces como de cierto escepticismo, en donde si tenía que escuchar a alguien que estaba hablando de estas cosas, yo me iba, digo, este está mal de la cabeza, le falta un Sí. tornillo. Entonces digo, pensarán, o ¿Cuántos lógicamente, años tenía cuando comenzó este proceso vos? 21, 21. sí. Ah, Sí, sí. Yo iba a bailar a un boliche en la falda que se llamaba Gregor, me acuerdo. sí, hace poco no, nos contaron de ese boliche los Ah, oyentes del programa que hacemos a la mañana, no, gente que nos decía, no, ir a bailar a tal lado al otro. Yo por supuesto no lo conocía, porque yo me vine a vivir acá en el 90, ¿no? ah, Y esos boliches son de la el década del 80, 80, claro, ¿no? exacto. Entonces, pero mira vos, Sí. entonces viviste todo ese proceso, ¿y cómo te acostumbraste a estar de alguna manera delante de la gente hablando? Porque vos has hablado, no sé si para miles, yo te he visto hablándole a cientos de Mm. personas, ¿sí? No sé si hablaste para miles, pero digo, de ser una persona, digamos, solitaria y que por ahí no te gustaba tanto la gran cantidad de gente, tener que estar, eh, bueno, ofreciendo tu mensaje y tu ayuda a la gente. La- ¿Cómo lo las cómo? primeras veces, antes de salir a donde estaban la gente, todas las mariposas del mundo en el estómago, ¿viste? Sí, Pero una es encarar, pues siempre fui tímido y vergonzoso, sí, y entonces salir a hablar. Y cuando yo salía a hablar, porque esto todavía a mí me lo hacía más difícil, salía a hablar sin un tema, o sea, no es que vos decís, bueno, me estudié este librito claro, sí, sí, y sí. lo voy a repetir, Ajá, o voy a partir de él, en él me voy a quedar. Entonces era abierto a las personas y era como que me tenía que entregar en fe plenamente a la experiencia, a que surgiera aquello que era necesario. Entonces, bueno, eso también lo hacía un poco más difícil, pero ¿cómo pude, en definitiva, que es tu pregunta? Porque sentí que es lo que debía hacer. Ese sí, recuerdo de haber estado comprometido con esto a través del tiempo me llevó a valorar mucho lo que tenía que hacer hoy. Es decir, yo no, eh, mi espíritu no está jugando, es decir, es algo que viene haciendo hace tiempo, yo no puedo fallar en esto. Si me sí, lo han confiado y si me han dicho qué es lo que debo hacer y vine para esto, yo no voy a hacer porque me dijeron que vine para esto. sí, Voy a hacer lo que estoy en condiciones de hacer, entonces quiero entender en qué condiciones estoy. Y me di cuenta que lo importante era el mensaje. Empecé a pensar más en el otro que en mí. Así superé un poquitito claro, que ojo que todavía hoy está, ¿no? Estos momentos donde no sé, me pasó en un encuentro en Madrid para el Día Mundial de la Paz, que se hacía un sí, encuentro por esto, y éramos 3 oradores con gente internacional, no sé, los sí, líderes de los Brahma Kumaris en sí, Europa. Brahma Kumari, Bueno, sí, éramos tres y yo digo, ¿qué voy a decir yo en ese lugar? Si yo no sé hablar de todo con mi familia. Y aparte tenía que salir hablando, cosa que yo no acostumbro a hacer, porque yo me empiezo siempre a partir de las preguntas del público. Yo no desarrollo ningún tema. ajá, Es tu necesidad para mí lo importante. Yo estoy ahí por tu sí, necesidad, no por lo que yo quiero decir. Entonces tener que hablar de la paz, y enfrentar esas cosas. Pero claro, para mí, más allá, me ponía en el apuro de hacerlo, sí, me ponía en situación de hacerlo, ajá, porque lo más importante era lo que tenía que hacer, no mis limitaciones. Entonces digo, sí, bueno, ¿cómo limito? ¿Cómo limito, perdón? ¿Cómo supero mis limitaciones si no las sí. encuentro, si no las enfrento? Ujú. Entonces, bueno, me voy a poner en la situación de tener que hacerlo, porque lo más importante era aquello. La primera vez que salí en una radio fue en Capilla del Monte. La Mira, primera vez que salí en una radio. ajá, Y el nervio para salir por la radio, digo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y después de repente dije, pero si yo no soy actor, no tengo que hacer ningún personaje, soy el claro, mismo de siempre que tiene que hablar, solamente que con un periodista, claro, con un micrófono delante, hablando a la gente que no veo,
que sería como hablar a la gente que veo. O sea, digo, ¿por qué me pongo nervioso si no tengo que dejar de ser yo, no? Claro. Entonces, un poquito ahí también yo me fui con todo esto para poder enfrentarlo. Y bueno, hoy, y ya hace tiempo, más me centro en la necesidad de las personas Sí. que en mí, o en mis limitaciones o en mis gustos. Yo sigo siendo, y con más razón hoy todavía, una persona que valora el silencio, la aislación, pero bueno, digo, yo sé que tengo algo para compartir y si me aíslo, ¿con quién lo voy a compartir? ¿No? Claro. Entonces digo, bueno, dejo mi aislación, otra vez será, pero por ahora lo Para otra importante, y vida. claro, sí. Daniel, tus charlas a lo largo del tiempo, por lo menos las de acá de Capilla del Monte, llevan siempre este título, Verdades develadas desde la conciencia, ¿no? Es así. Exacto. ¿Cuáles son esas verdades develadas desde la conciencia? Porque vos no podés decir la verdad develada desde la conciencia, hablas de verdades. ¿Podés contarnos algunas de ellas? Todas las que he estado diciendo, pero las verdades develadas de la conciencia surge porque yo tengo séptimo grado, no tengo ningún estudio, no me gusta leer en lo absoluto. Si me pedís que yo te ponga mi nombre y apellido, voy a estar 10 minutos. Sí. Escribir soy un desastre. Es decir, lo que yo sé lo sé por experiencia y lo que para mí es verdad es lo que he vivido. Sí. Yo te puedo hablar de muchas cosas en las que creo porque no las viví. Y para mí ahí está lo que hoy te decía, hace diferencia. Sí. Entre lo que uno cree, entre lo que uno es consciente o lo que uno sabe. Y algo que cuando yo tuve este proceso de despertar fue muy fuerte en mí, era abandonar las creencias. Yo no puedo llegar a una persona a llevarle algún mensaje de tranquilidad, de seguridad, ayudarla a encontrar seguridad, si yo voy creyendo. Ajá. ¿Y Dios es una creencia, por ejemplo? Para muchos sí. ¿Y Para para muchos sí. vos? Para mí no, para mí es una realidad. Ujú. En distintas formas yo puedo decirlo, he visto manifiesto. Hay gente que en encuentros, en charlas así públicas, me ha dicho, para mí, porque yo digo, me encontré con un anciano, porque es cierto, porque voy a mentir, me encontré con un anciano de forma física, en otro plano, ¿no es cierto? Pero con Sí. una forma física, humana, que con barba blanca, con cabello blanco muy largo. Bueno, con los años después uno vio algún personaje parecido en Sí. El Señor de los El Anillos, qué sé Señor yo. de los Anillos, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Cómo se Sí, llamaba sí, ese? Gandalf Gandalf, había era, uno, qué el sé yo. mago. Bueno, Bueno, no sé. Sí. no, no parecido físicamente a él, pero Sí. algo así. Pero este es real, no era un personaje. Entonces, bueno, él fue el que me dijo a qué venía, quién Ajá. era, lo que debía de hacer, lo que se esperaba de mí. No, nunca dio orden, pues Dios no Sí. da órdenes. Sí. Es decir, nos dio libre albedrío, no va a ser para darnos Claro. órdenes. Entonces, sino que estaba exponiendo lo que tenía por delante. Y en realidad me recordaba el compromiso que había tomado antes de venir. Y eso entonces fue saliendo. Y todo eso para mí se fue convirtiendo en una verdad, en una realidad, que a mí me llenaba el alma. Porque para mí fue una satisfacción ver el cielo en acción con la inmensa cantidad de vida expresándose como en alabanza, pero en trabajo. Los ángeles no están cantando y desentendido de lo que pasa, ¿viste? Yo por eso le digo a la gente, el cielo no es tan feliz como todos piensan, porque en el cielo los ángeles no están cantando de alegría, porque no como lo entienden. Porque si ustedes entienden que un ángel es una expresión de amor de Dios, no se puede estar cantando de alegría cuando hay quien sufre maltrato, abuso y pasa hambre. Es que están sintiendo y están pensando y están obrando en cuanto a cómo pueden hacer para mitigar todo eso, para que desaparezca, ¿no? Algo que recordé en una de esas reencarnaciones de recuerdo, haber Sí. estado hablando ante mucha gente, en lo que hoy sería Jordania, Sí. pero hace mucho tiempo, que justamente les decía a las personas, y yo lo tengo muy presente, así textual, no les decía, para el humano
la justicia es castigar o darle castigo o prender a el que peca, el que va en contra de las leyes divinas. Ujú. Pero lo que Dios quiere es que no haya pecadores. Es la diferencia entre la justicia humana y la divina, ¿no? El humano no quiere castigar al que hizo las cosas mal, pero Dios quiere que no haya quien castigar. Es decir, que no exista quien haya que darle un castigo, es que la gente sepa qué hacer. Y por eso es que estamos en una escuela, para Ujú. aprender a cómo comportar, a cómo ¿El ser planeta sería una escuela? es una escuela. ¿En eso coincidís con otros Entiendo que sí. pensadores que dicen, sostienen que este planeta es una escuela? Sí, lo que yo, Ajá. ¿Y tiene una evolución esta escuela o la escuela es como es? Porque muchos dicen que vamos rumbo a algo, y digo, pero si esto es un planeta escuela, no sé, la escuela tiene, qué sé yo, nivel primario, secundario, ahí está. terciario, y ahí estamos, ¿no? Este, Ahí dijiste algo importantísimo que yo aclaro mucho. Para mí es importante y por eso vivo aclarándolo. ujú, Como en toda escuela hay aulas y en cada una de las aulas debe haber alumnos. claro, Y para que la escuela funcione bien para todos, cada alumno debe estar en su lugar. sí. Y cada profesor también tiene que estar en su lugar, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, si el alumno de primer grado se va a tercero porque piensan que ahí enseñan cosas más importantes, no está en su lugar. Y entonces, mucho de lo que va a escuchar no lo va a entender. ¿Por qué? Porque le está faltando los 2 grados previos de experiencia para poder prepararse para entender lo superior. Ujú, Y entonces, él no va a entender mucho de lo que le dicen, mucho de lo que se expresa, mucho de lo que manifiestan, y aparte va a ser alguien que va a estar estorbando a los que sí le corresponde estar dentro de esa aula. sí. Entonces, en los cielos se dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Es Ujú, decir, el maestro sabe en qué condiciones se encuentra su discípulo. Y el maestro no te da todo lo que tiene. El maestro te da lo que necesitas. ujú, Lo que necesitas es lo que estás viviendo en este presente. Y mucho de lo que estás viviendo en este presente es, lógicamente, lo que va forjando tu futuro. ujú, Entonces, si uno no vive el presente porque no toma en cuenta lo que tiene hoy aquí a mano, porque vive pensando en algo mejor, distinto, superior a lo que tiene, es que te estás perdiendo la clase. Pero, ¿por qué tanta confusión quería llegar a esto en el mundo? Porque las personas no encuentran el aula en la que tienen que estar. Piensan que es mejor estar en un aula más elevada que la que me toca, porque ahí enseñan mejores cosas, pero no lo voy a entender. A ver, si me toca estar en jardín de infante porque todavía me tomo la vida como un juego, es mejor estar ahí y ser sincero con la realidad de que todavía me gusta jugar y soy medio desordenado porque dejo los juguetes tirados y no les doy un buen trato, que querer estar en un aula en donde hay que comportarse, prestar atención, hacer silencio, escribir, te dan problemas que tenés que resolver y yo ujú. todavía no sé Sí, siquiera cómo arreglar sí, un juguete. yo me quiero ir a jugar. Bueno, Eso. pero más allá de lo que quiero es que estando en el lugar en el que debes estar, lo que te van a dar y el ambiente que te va a rodear es el que está más cercano a tu comprensión y a tus posibilidades de expansión. Entonces vos te vas a mover mejor en el ambiente que es propicio para tu expresión. Si te Ujú, gusta jugar, lo mejor va a ser estar rodeado de juguete que de libros. sí, Si no, vas a tomar los libros de juguete, lo vas a romper, lo vas a escribir como algunos chicos hacen, ¿no? sí. O hicimos. Entonces, lo que le falta al mundo es ponerse en su lugar. Pero ¿qué pasa? Estamos buscando de tener libertad y nos vamos encaminando hacia eso. Y la Sí. libertad, pensamos, tenemos libre albedrío, hoy hablamos mucho de esto, que es poder tener la posibilidad de tomar la decisión que querramos y alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. Pero esto no puede ser así para todos, porque no es lo mismo los objetivos que persigue un niño que está en jardín de infante que alguien que está en la secundaria. Sí. De a poco uno va aprendiendo a amar el conocimiento, la enseñanza, te vas dando cuenta cómo la vida se aliviana mucho cuando tenés conocimientos para poder enfrentar los problemas que se acercan o ayudar a alguien que tiene Ujú, necesidad que amás. Entonces empezás a ir valorando todo esto. Cada uno tiene que estar en su lugar tomando sus decisiones
pero no pensar que todos tenemos las mismas posibilidades de participar de las mismas situaciones. Porque, ¿por qué estoy diciendo esto de la escuela y los grados y las aulas? Eso me refiero al espíritu. Somos espíritu que venimos todas las veces que sea necesaria hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Cuando aprendimos todo, no hace falta más, venía a la escuela, que un poquito por ahí también iba hoy tu Claro. pregunta. Pero si no aprendemos y no prestamos atención, vamos a estar repitiendo y teniendo que volver a pasar por las mismas cosas hasta que entendamos lo que es esto. Si solo estamos mirando lo que vamos a obtener y no lo que podemos dar, estamos aprendiendo una parte. Porque en todo lo que emprendemos podemos dar mucho, Sí. aparte de lo que podemos obtener. Ajá. Y nos enfocamos normalmente en una parte y no en la otra. Es decir, más en lo que podemos recibir que en lo que podemos dar. Y si Sí. vamos a dar a veces es con el fin de recibir. Y ahí decimos, ¿no? Yo te puedo dar, pero ¿cuánto me vas a dar vos a mí? Es como que siempre ponemos eso por delante por el ego. Cuando hacemos un poquito esto a un lado, empezamos a cambiar un poco esa realidad. Y como es el espíritu el que tiene que ir aprendiendo y es el espíritu que pertenece a las aulas, a veces vas a ver personas que tienen 60 años de edad, que vos decís, es adulto, pero su espíritu pertenece todavía al jardín de infantes. Entonces no se toma la vida en serio, no toma con responsabilidad las cosas. Y uno quiere exigirle porque tiene edad física, pero la edad física no tiene directamente que ver con la conciencia. Por eso puede haber niños que hoy nos deslumbran, que te dicen cosas, se sientan a tocar el piano con 4 años y te deslumbran ante personas que están años sentadas ahí en el piano ejecutando y tratando de sacar toda su virtud, puliendo, y ellos ya nacen. Bueno, en el espíritu vienen muchas cosas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la edad. Entonces, todas estas cosas generan confusión, pero de a poquito vamos entendiendo esto. Por eso podemos ver esto, y ya los tabulamos, le pusimos nombre, ¿no? Los niños cristal, los niños arcoíris, los índigos, bueno. Sí. Bueno, pero eso forma parte del negocio. Es como tener un nuevo. Yo siempre digo, hay un kiosco y el kiosquero necesita tener una revista nueva, ¿no? Sí. Y la revista nueva se llama Niños Cristal, ahora Niños Cuarzo, Niños. Sí. ¿No? Sí, y bueno, sí. yo lo veo de esa manera al menos, y ya me divierte. En una época me enojaba un poco con eso, ¿no? Porque me parecía que justamente desviaba la atención de la búsqueda principal, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Qué verdad develada pensás que se necesita profundizar para estos tiempos en que parecen realmente excesivamente caóticos, aunque la escuela esta debe haber sido siempre así, ¿no? Por ahí es un continuo el tema del el cosmos y el caos en este plano de existencia, ¿no? O sea, algunos consiguen el cosmos, un orden, ¿no? Y otros viven siempre caóticamente, ¿no? ¿Qué crees que puede ser una verdad que para estos tiempos de estas verdades develadas pueda hacerle, no sé, algo útil a la gente? A los que están en la búsqueda, digo, porque hay otros que están en el jardín de infante y siguen jugando, ¿no? Sí, no tienen problema, no pretenden salir de él. Y son muchas cosas, porque obviamente depende de cada uno, porque somos individuos y tenemos nuestras propias necesidades, pero esas son cosas que nos tenemos que preguntar y sobre todo, no tanto preguntar qué nos está esperando allá afuera, sino qué es lo que hay dentro nuestro y empezar a buscar en todo eso, ¿no? Yo me encontré con cosas que había afuera, me encontré con que afuera había vida y había un orden que yo desconocía. Sí. Y era un orden que era llevado adelante por muchas entidades. No era lo que a lo mejor yo creía porque había escuchado por ahí que, no sé, estaba Dios en un trono, Jesús al lado y no sé, los angelitos tocando el arpa por ahí y mirando qué pasaba. No, hay toda una vida y todo un orden. Y eso a mí me habló de un... y me dio un ejemplo también de un orden que tengo que traer y que tengo que tener yo en mi vida, ¿no? Entonces ese orden empieza por la propia casa de uno, por la vida de uno. Primero lo que dije hace un momento, entender que somos un espíritu que tiene un cuerpo. Sí.
no un cuerpo que tiene un espíritu. Sí, Entonces, como espíritu debo de darle la atención que tengo que darle al cuerpo, sí. pero no vivir solo para el cuerpo y olvidarme del espíritu, o acordarme del espíritu cuando necesito magia, cuando necesito un milagro, cuando necesito un consuelo que no encuentro en lo material, acudo y me acuerdo del espíritu. Si yo vivo desatendiéndolo, él también se va debilitando, ¿no? Porque empiezo a perder contacto, comunicación y empieza a alejarse esa realidad de mi vida. Hoy Ujú. deberíamos de traer más a nuestra vida la idea de una esencia, o sea, de un espíritu presente en todo. Algunos lo podrán ligar con Dios, lo podrán identificar como Dios. Yo lo hago, pero no quiero influenciar a nadie que piense de esa Claro, manera. Pero en definitiva la vida está presente en todo y la vemos siempre evolucionando. sí. Y hoy tendríamos que tener presente el aprender a respetar la vida de cada uno y entender Ujú. que la riqueza del universo está en la diversidad. Entonces no podemos, no debemos ponernos en querer copiarnos todos el uno del otro y manejarnos de la misma manera o con el Ujú. mismo ¿Vos criterio. estás de acuerdo en la singularidad en vez de la cosa así, podríamos decir, colectiva? Viste que en el budismo hay dos movimientos, ¿no? Uno es el Mahayana, que le llaman la gran canasta, digamos, Mm, ¿no? Donde, bueno, el mundo si se libera colectivamente, y después está lo que llaman el Hinayana, que es un camino particular, singular, ¿no? De mm. singularidad, ¿no? ¿Vos creés que, digamos, qué crees de los procesos? ¿Son colectivos? ¿Son singulares? ¿La liberación es particular o la liberación tiene que ser colectiva? Porque parece ser difícil armar colectivos de gente que estén, como vos hablabas una palabra en un momento, utilizaste la palabra objetivos, Mm. ¿no? Bueno, si recuerdan lo que acabo de decir, que es una escuela, pero hay aulas, no pueden todos trascender al mismo tiempo. No va a haber Ok, un examen en donde el de jardín infante pase al mismo grado que va a pasar el que está terminando la secundaria, no, bien. porque le está faltando experiencia. Experiencia para poder comprender. La vida te va preparando un poco para proveerte de material, Ujú, para que vos sepas material que va a nutrir tu intelecto, para que vos puedas darle un mejor uso a tu inteligencia. Pero también tiene que ir habiendo la experiencia en donde vos sacas tus propias conclusiones y podés ver y vivir lo que no se puede relatar en un libro, lo tenés que vivir en carne, que te lleve a comprender el valor y la importancia de darle un buen uso apropiado y no malgastar los conocimientos y la inteligencia invertidos en algo que no produce un bien. ujú, Entonces, si yo uso lo que la vida me ha dado para bien mío personal y me vivo una vida, no sé, de juegos, de vacaciones, de buscar los lugares más bonitos del mundo para estar ahí alejado de los problemas, tal vez voy a creer que la pasé lindo, pero si lo entendemos como una escuela, no aproveché a estudiar, a vivir de esas experiencias sacando provecho, ¿no? Algo muy importante para mí que tenemos que entender es que no vinimos solo a aprender de lo que nuestros sentidos físicos nos informan. sí. Venimos a aprender también de cómo repercute en nosotros las cosas que suceden fuera de nosotros. Entonces, cuando te miro a los ojos y veo tu expresión que va cambiando a partir de las cosas que yo digo, yo estoy Ujú, aprendiendo cosas de esto y estoy ujú, viendo cómo eso repercute en mí, qué toca, qué genera, hacia dónde me ujú, lleva. Cuando estoy viviendo algo, no es solo lo que yo voy a obtener, es justamente cómo me toca a mí. Cuando alguien me agrede, yo reacciono, pero yo quiero que las cosas cambien, me parece injusto lo que han hecho, y si me parece injusto lo que han hecho y yo reacciono, me parece que es justo que reaccione porque lo que hizo fue injusto, o está mal reaccionar ante algo que está mal, porque en definitiva, si eso tiene que dejar de suceder, lo que está mal, tendría que ver
¿cómo puedo ayudar a que deje de existir? Es decir, a que deje de estar llevándose adelante. Entonces, ¿cómo es esto? A través de instrucción. Es decir, de tener la paciencia de poder acompañar en los procesos de cambio. Pero esto nos lo tenemos que preguntar nosotros. ¿Podemos hacerlo? ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos que las cosas cambien? Lo que vos me decías recién, yo no lo conocía así como esas fuerzas que me expresaste, pero la última que vos me dijiste de la singularidad Sí, es la que yo siento y entiendo que más lo identifica el Buda, en donde él encontró la iluminación. sí. No todo el grupo que estaba con él o los ascetas que lo acompañaban Ujú, en el bosque, exacto. él. Sí, Entonces, a ver, yo pongo un ejemplo para asociarlo con esto, que de cuando te toca volar en un avión, te dicen cuando te empiezan a instruir de todo lo que malo que te puede llegar a pasar, ante algún problema en el sí. aire, te dicen si hay descomprensión en la cabina, inmediatamente van a caer mascarillas de oxígeno. Si usted está con alguien al lado, primero póngase usted la mascarilla y después asista al otro. ¿Qué quiere decir? El ego, primero yo. Ujú, Pero es que si primero no me atiendo yo, ¿cómo voy a atender al otro? En ese claro. principio se basa, ¿no? Entonces el Buda, ¿qué hizo? Primero encuentro la iluminación, primero encuentro el camino. Se propuso encontrar un camino o construir un camino. Dijo, no puede ser que la vida sea un ciclo sin fin de reencarnaciones en donde uno está padeciendo, llevando a padecimiento a otros. Tiene que haber una salida. Se puso a Sí. buscarla. Primero encontró esa salida para luego enseñársela a los demás. Pero Ujú, no es que pueden trascender todos en conjunto, porque hay distintos grados de conciencia. sí. Algunos entendían y quedaban boquiabiertas escuchándole hablar, y otros decían, Ujú, pero que estará diciendo, no se ve. claro. Eso me pareció siempre una contradicción, por ejemplo, en el budismo, ¿no? O sea, hablábamos de un proceso singular, el del Buda, que intentaba Claro, transmitírselo, ¿no? Y que después uno entiende, ¿no? Seguramente pasó con el mensaje de Jesús y de otros maestros que sufren algún tipo de distorsión, ¿no? Y ahí, bueno, es como que se popularizó, eh, digamos, el mensaje de esto que yo marcaba que era el Mahayana, ¿no? La liberación colectiva, digamos, ¿no? Que parece un lindo sueño, pero difícil. perdón, Sí, perdón, una cosita, sí, perdón. Y yo estoy hablando acá tal vez de más, mucho tiempo hablando, pero si vos tuviese que repetir al pie de la letra lo que yo dije, ¿lo podrías hacer? no, ¿Cómo piensa la humanidad que va a poder hoy estar teniendo registrado lo que pasó hace 2000 años en un libro? La gente, Jesús no tenía a alguien atrás que iba con un micrófono y un grabadorcito sí, registrando. La gente que sabía escribir era muy muy pocas poca. y eran muy cultos y de muy alta sociedad. Y las personas de muy alta sociedad no eran tan amigas de lo que Jesús andaba hablando por los Claro, montes era un con el socialista. vulgo. Entonces, cuando llegaba alguno de esos que presenció con alguien que podía pasarlo a un papel, le relataba lo que se acordaba, pero cuando vos relatás, vas a tratar de relatar, te vas a concentrar en relatar textual lo que dijo o No, no va a ser brindás como un concepto con suerte, ¿no? Con naturalmente, suerte ¿viste? brindás un Naturalmente concepto. uno hace, cuando estás escuchando, una interpretación de lo que está diciendo el que habla, Sí. y luego muchas veces lo que vos retransmitís es tu interpretación. Ujú, Pero quiero decirles esto nada más que para incentivar a que cada uno haga su experiencia, no se queden ujú, ahí colgados de que uno se pone a leer y la palabra de Dios es la Biblia. Perdón, yo sí. no, en la palabra, en la Biblia hay mucha palabra de Dios, Ujú, pero la palabra de Dios es viva y ujú. Dios habla en el corazón de todos. Solamente que hay que callar en el corazón todas esas voces que tienen otras intenciones, que no son la de escuchar la palabra de Dios y menos de llevarla adelante. Mm, Entonces, Jesús, ¿qué hizo en esa situación cuando tenía que ir a hablar al templo? Dice la escritura, se hizo de un látigo y corrió a los mercaderes. Es decir, tienen que salir de dentro del corazón o de dentro del templo corazón nuestros to- todos mercaderes. aquellos que están comerciando con las cosas del mundo para que cuando se expresa el maestro, el amor de Ujú. Dios, sea escuchado y pueda ser entendido con claridad. Pero te imaginas a Jesús hablando en medio de 20 mercaderes que están a los gritos vendiendo, acá está la palomita para el sacrificio, acá tiene la sangre del Claro. cordero. Este,
Entonces, ¿qué te queda de todo eso? Es una confusión. Y a la vez te distrae y te tientan las ofertas, ¿no? Sí. Entonces, orden, y eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, tenemos que dejarlo en manos del amor. O sea, que el amor ponga orden, no la violencia. Y no es un orden de querer sacar de la vida las cosas olvidándolas. Hay que atenderlas y entenderlas. Todo llegó a tu vida por algo, aún hasta lo que te lastima. Y uno dice, ¿por qué tengo esto y no me lo puedo sacar de encima? Es que por algo está ahí, algo tenés que aprender. Cuando aprendas puede ser que lo trasciendas, pero mientras no lo aprendas va a seguir ahí presente. Desde los cielos se dice que el primer maestro con el que se encuentra el ser humano es con el problema. Sí. Entonces, cuando uno resuelve el problema, deja de ser un problema. Y pero a cambio lo que te queda es conocimiento, es solución, porque lo resolviste. Y cuando vos sigas adelante en la vida, vas a estar llevando un problema menos y una solución más. Y cuando vos te encuentres con alguien que puede que esté en problemas, tal vez le puedas ayudar a lidiar con su problema porque llevas una solución. Tal vez lo superaste y hablas desde la experiencia. Entonces, ¿qué tiene sentido en la vida? Negar los problemas. Hoy, viste, dicen, hay que ser positivo. Pero ser positivo no debe ser sacrificando lo negativo, porque lo negativo es lo que me daña, y si yo lo ignoro va a seguir dañándome. Entonces tengo que encararlo, enfrentarlo. ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace dentro de mi vida? ¿Por qué yo consiento que esté? Entonces tengo que poner un orden, enfrentar lo negativo, ¿no? Esto yo se los afirmo, ¿no? Los problemas lo persiguen al espíritu encarnación tras encarnación, porque lo que están queriendo es dejarle una enseñanza, no lo quieren acosar al espíritu, quieren enseñarle. Cuando un maestro te da problemas en la escuela para que resuelvas, es para enseñarte a usar tu inteligencia para resolver lo que se presenta en la vida, no es para molestarte, ¿no? Entonces, los problemas vienen a enseñarte cuando, ¿qué cosa te lleva a prestarle más atención a lo que vivís si no es un Si problema? no es un claro. Entonces, es Está la bien. manera. Cuando vos te enamoras más de la vida y ves con más amor las cosas que haces, ya no ves problemas. Ves algo que llegó a vos que es una oportunidad de usar tu inteligencia para resolver y así aliviar la vida del mundo. Que los problemas no son solo tuyos. No. Un problema que te acosa a Sí, vos sí. también afecta a otros, a los que te aman, a los que Sí. están cerca, ¿no? Exacto, tal cual. Daniel, bueno, como esta es la última y cerramos. Vos hablaste en varias oportunidades de por ahí tu visión o tu experiencia con Serral le decía los mundos ingrávidos y sutiles como pompas de jabón, ¿no? O sea, lo que sería el otro lado, el lado invisible de las cosas. ¿Cómo es arriba, es abajo? Y al revés, ¿no? Y como es abajo es arriba, sí. Sí, sí, Sí. sí, sí. Lo que pasa que eso trasladado a la realidad requiere de que uno vaya haciendo la experiencia paso a paso para poder conocer y entender todo eso, ¿no? Si se revelara y se liberara así como al mundo ciertos conocimientos que serían nada más que la verdad, chocaría contra muchas estructuras que las personas formaron para sentirse seguras. Entonces, la gente se siente segura creyendo en Dios y perteneciendo tal vez a una religión o una estructura en donde hay muchas personas que hablan y que confirman lo mismo y piensan de la misma manera y se sienten seguras estando al lado de todo eso. Cuando alguien piensa diferente, es que le pasó a Jesús. Yo le digo a muchas personas, aunque les duela, pero digo, muchos de los cristianos que hoy se dicen cristianos, si hubiesen estado en la época de Jesús, aplauden cuando lo crucifican, porque Jesús iba, parecía, porque muchos lo interpretaron así, en contra de las escrituras. Y él dijo, no, yo no vengo a ponerme Yo en vengo a contra, vengo a cumplirlas. cumplirlas. Sí, sí. Entonces, hoy digo, amar a un Jesús que murió hace 2000 años es más fácil que haber convivido con él. Mm, Porque un maestro te dice la verdad, un maestro no te dice lo que quieres oír, no te está adulando. mm, A ver, ¿cuánto es más útil la vida de un maestro, su presencia o su tiempo, que es cuando te está diciendo lo que ignoras?
¿O vos preferís que te esté diciendo lo que ya sabes? Ujú. Y la gente se siente bien cuando le dicen lo que ya sabe. La gente se identifica con aquel que piensa lo mismo que uno. Y se ve, yo sabía que era así. Ah, piensa igual que vos, no Sí, es que sí, es claro, así. claro, Bueno, el que te afirma incluso tu propio error, claro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, claro, falta un poco a veces esto de abrirse a ese universo que está ahí sí. sutil, que porque nosotros no lo sabemos ver, no nos podemos comunicar con él. Pero ese mundo se quiere comunicar con nosotros. Bien. Bueno, acá nos felicitan por el programa desde Rosario, desde otros lugares también. Daniel Ferminás va a estar este próximo domingo, 15:30 horas, con entrada libre y gratuita, en el Hotel Roma. El Hotel Roma, legendario Hotel Roma, donde hubo una llama de conocimiento en la década del 80, ¿no? En la persona de Ángel Cristo Acoglanis también. Así que era su base esa, ¿sí? Así que bueno, Daniel, gracias por haber venido. A vos, gracias. Hicimos una previa, digamos, ¿sí? Bueno, bueno. De tu charla, para que la gente sepa, vos comenzás con una pregunta de la gente. Esa- sí, así, Así así es, es. digo la modalidad para aquel que vaya por primera vez, que Perfecto. por ahí cree que va a escuchar una Sí, sí, conferencia sí, sí, y en realidad va a escuchar un diálogo sí, sí. bueno, tu contestación a las preguntas que la gente lleve. Para mí es lo más ¿No? importante. Es O lo más sea, yo tengo interesante. muchas cosas de las que hablaré, pero a partir de las preguntas del público, porque yo estoy ahí por las personas Sí, y no para que me escuchen a mí de todo lo que yo pueda querer hablar, que a lo mejor puede que les aburra. Entonces, el que hace pregunta es porque tiene una inquietud y si le ujú, puedo brindar una respuesta, por ahí de alguna bien. manera, un poco ¿Decís nutre. no sé a veces? Sí, sí, sí. En lo que hace los temas espirituales es en donde me he especializado, pero bueno, vos me decís Claro. cómo se arregla el teclado de la computadora. No, No, no sé, no, no. no sé. No, pero por ahí te hacen alguna Sí, 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 pregunta, viste, puede así, ser, sí, sí, porque bueno, mucha gente no dice no sé. sí. ¿Eh? Todos creen saber, ¿no? Sí, en el proceso hay muchas cosas que uno ignora porque todo tiene una evolución, pero Sí, a mí me gusta eso hacer historias, por eso mis respuestas son largas, porque claro, esto que decía hoy, ¿por qué me molesta esta espina que tengo acá? A ver, sacámela, pero vamos a hablar de cómo llegó esa espina ahí, ¿viste? Entonces vamos a hablar del camino que seguiste, de las elecciones que tomaste, de por sí, dónde te moviste, para que eso no se vuelva a dar, no es solo sacar la espina, ¿viste? sí, Entonces, bueno, ahí es en donde empiezan a salir cosas que por ahí no tomabas en cuenta. Y bueno, alguna gente se aburre de eso porque dice, no, yo quiero que me responda si sí o si no. Y otros les gusta o necesitan ese relato porque los nutre claro, y le da más sentido para entender, bueno, esta realidad que nos toca vivir hoy, ¿no? perfecto. Nos vemos el domingo, Daniel, Bueno, 3:30 en el Hotel Roma. Un bueno, gusto, tenerte igualmente, aquí, igualmente. Gracias por Gracias. haber venido, Gracias.